Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar unos diseños de cuadros Photocall para feliz cumpleaños. Abrimos el programa PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a vista, habilitamos reglas, líneas y guías y en este caso nos vamos a diseño y vamos a personalizar. Nos vamos a tamaño de diapositiva. En este caso vamos a insertar una medida de 100 centímetros por 80 centímetros y aceptamos. Una vez que está listo nos vamos a insertar formas y vamos a insertar este marco de cuadro. Vamos a insertar la medida, vamos a trabajar con un alto de 60 por 90 centímetros. Y ahora procedemos a centrar. Una vez que está centrada el cuadro nos vamos a formato, relleno de forma, imagen. En este caso vamos a seleccionar una imagen, voy a trabajar con la temática Lucas. Selecciono esta imagen de fondo. Ahora me voy a contorno de forma, sin contorno. Una vez que está listo, me voy nuevamente a insertar, en este caso imagen. Y voy a insertar el siguiente elemento que está en PNG, que viene a ser esta imagen. Superpongo. Arrastro hasta acoplarlo a la misma medida que el marco. Ahora me voy a WordArt para escribir el nombre de feliz cumpleaños. Selecciono el nombre y voy a trabajar con una medida de 200 y voy a trabajar con la tipografía de Blueberry. Y el color blanco. Ahora una vez que está listo lo voy a llevar a la parte superior. En este caso voy a generar una copia, control C, control V y voy a ubicarlo en la parte derecha. Una vez que está listo tomo este elemento, el primer texto que he realizado y me voy a superponer una forma, en este caso un rectángulo. Voy a cubrir todo el espacio de la letra y voy a seleccionar ambos elementos. Una vez que he seleccionado ambos elementos me voy a contorno de formas, fragmentar. Una vez que he fragmentado suprimo la parte superior del cuadro y voy a suprimir también todos los elementos adicionales que me han quedado del nombre. Una vez que está listo selecciono todo el nombre, clic derecho, agrupar. Una vez que está agrupado, clic derecho, formato de forma, me voy a lo que es líneas, línea con degradado. En este caso, como ustedes están viendo, tienen unos puntos. En este caso yo voy a suprimir uno de ellos y solamente me voy a quedar con 3. Voy a seleccionar en este caso el color de la imagen. Me voy al cuentagotas y selecciono nuevamente un color de lo que estoy trabajando de la temática. Ahora selecciono nuevamente el punto y tomo un color adicional. Son 3 colores que estoy tomando. En el ancho voy a insertar la medida de 40. Ahora una vez que está listo, clic derecho, traer al frente y voy a superponer. Una vez que está superpuesto, voy a centrar y voy a seleccionar ambos elementos. Clic derecho, agrupar. Una vez que está agrupado arrastro la parte inferior y voy a superponerlo. Una vez que está listo ese procedimiento, ahora nuevamente me voy a insertar nuevamente WordArt. En este caso voy a insertar el nombre del cumpleañero que viene a ser Mario. Selecciono el elemento, nuevamente voy a trabajar con la medida de 250 y la tipografía de Blueberry. Nuevamente estoy utilizando la misma tipografía y el color blanco. Nuevamente voy a llevar a la parte superior para poder trabajar este nombre. Una vez que está listo me voy a insertar formas y me voy a curvas. En este caso en curvas voy a contornear todo el borde haciendo clic y alzando. Clic y alzando hasta llegar a la parte inicial que automáticamente se me va a cerrar. Una vez que está cerrado, le doy clic derecho, enviar al fondo.
puesto que esto me va a servir como una base. Ahora lo que voy a hacer es contornear bien el borde. Para ello le doy clic, me voy a editar formas y voy a modificar todos estos elementos. Como ustedes pueden apreciar, tiene un ancla que viene a ser el punto negro y también tiene las anclas blancas que me van a permitir girar y dar movimiento para que se aprecie mucho mejor los contornos. Una vez que ya está terminado, lo que voy a hacer es minimizar y voy a seleccionar todo el nombre que he trabajado. En este caso voy a seleccionar todo el nombre y le voy a dar nuevamente a agrupar. Una vez que está agrupado, lo jalo a la parte inferior y lo coloco en la esquina. Ahora me voy a insertar. En este caso voy a seleccionar todas las imágenes en PNG con las cuales yo voy a trabajar para esta temática. Y voy a ubicarlos y voy a distribuirlos por ambos lados, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Ahora voy a tomar este elemento que lo voy a ubicar en la parte izquierda. Y este otro elemento lo voy a ubicar en la parte derecha. En este caso voy a recortar este elemento sobrante. Y en este caso el gatito también lo voy a traer al frente. Recuerden que estamos trabajando capa por capa. Y lo que vamos a hacer es traerlo para el frente o enviarlo detrás. En este caso voy a enviarlo al fondo. Y nuevamente este otro elemento lo voy a enviar al fondo para que me quede en la capa del medio. Como ustedes pueden ver, me queda en la capa del medio que viene a estar detrás de la primera imagen en PNG. De esta manera cada uno de estos elementos, tanto los elementos de ola y los elementos de lo que son estrellas de mar, lo voy a ubicar en el contorno. Así ustedes, si es que están trabajando otra temática, pueden seleccionar algunos elementos pequeños para que puedan llenar esos vacíos que se ubican en el contorno del cuadro. Una vez que ya he distribuido, en este caso voy a tomar este nombre y lo voy a desagrupar, porque lo voy a cambiar de color a este fondo. Ahora me voy a formato de forma, me voy a relleno de degradado y automáticamente está predeterminado el primer texto que he realizado, y lo que voy a hacer es simplemente agregarle un nuevo punto que viene a ser un nuevo color que está en la parte verde, para que se pueda acoplar bien a los elementos que está ubicado en esa zona. Ahora voy a superponer el término y voy a modificar esta pequeña ola. Voy a deshabilitar las reglas, líneas y guías para poderlo ver mejor. Bueno, esto ha sido el proyecto del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en una próxima oportunidad.